Buenas noches, hermanos. Noches. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Qué hermoso es estar en la casa del Señor para adorarle, para como un solo cuerpo juntos poder entonar esas hermosas alabanzas al Señor. Hoy vamos a estar siguiendo con el Evangelio según Lucas, en el capítulo 10, del verso 1 al 42. Para avanzar en el tiempo, no lo vamos a leer porque son muchos versículos y traigo 30 páginas y quiero terminarlas. Acabo, ya comió chumpe, ¿verdad? ¿No ha comido chumpe? Mañana. Sí, bueno. Bueno, acompáñenme a hacer una pequeña oración. Chumpe es pavo. Ya le doy la traducción. Hoy soy bilingüe. Chumpe. Sí, acompáñenme a hacer una pequeña oración, por favor, para poner este tiempo en las manos del Señor y que sea el Señor el que nos hable en esta noche y seamos edificados en su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias, Señor, porque nos has congregado en este lugar para aprender de ti, Señor, aprender de tu palabra, Señor. Queremos ser enseñados por tu palabra. No queremos oír la voz del hombre, Señor, sino la voz de tu Espíritu hablando, Señor, a nuestro corazón, para que a través de ella, Señor, seamos edificados en tu palabra, para que cada día, Señor, nos parezcamos más a ti. Usa mi vida, Señor, para poder con denuedo transmitir a mis hermanos tu palabra y que seamos enseñados en ella, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como hemos venido viendo, el Señor ha estado con sus apóstoles y, bueno, ha traído con ellos un discipulado intenso. 24/7 los enseñaba. Y imagínense, nosotros venimos 2 horas a la semana. Imagínense ellos 24/7 con el Señor, recibiendo instrucción y corrección todos los días, a cada momento, porque el Señor los enseñaba, los corregía, los instruía. Les dice, ya ustedes están limpios para que puedan servir, porque los he despojado de muchas cosas a través de la palabra, para que puedan ir y llevar fruto. Porque ese es el propósito de la palabra de Dios, que seamos instruidos, y la instrucción es seria. ¿Por qué? Porque el trabajo es serio. Y hoy vamos a ver un pasaje que a mí en lo personal me ha ministrado mucho, cuando Jesús envía a los 70 a predicar el Evangelio. Y dice la Escritura que ellos volvieron con gozo. Y vamos a ver también la historia del samaritano. Y vamos a ir de visita, así como fue Jesús, a la casa de María y de Marta. ¿Qué le parece? Amén. Mire, Lucas 10:1, vamos a comenzar ahí para avanzar en el tiempo. Me queda, dice, hora y media. Perfecto. Dice, Lucas 10:1. Dice la palabra del Señor, dice, después de estas cosas, lo que nos habló el pastor Mauricio el jueves pasado, el miércoles pasado, dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió, dice, mire cómo los envió, de 2 en 2, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, o sea, los envió por delante, para que prepararan las ciudades y para que abrieran camino para donde él iba a llegar después. Y mire, Jesús designó, mire, es bien importante que cuando usted va a servir, que cuando usted va a ser enviado, que sea el Señor el que lo designe. Porque si el Señor lo designa, va a volver como los 70. Va a haber gozo, es bien importante. Y estar seguros de que ha sido Él. Porque suele suceder que podemos encontrarnos haciendo algo que Dios nunca nos mandó a hacer. Y entonces hay frustración, hay carga, se vuelve pesado. Dice el verso 2, dice, y les decía, miren lo que les decía el Señor, la mies a la verdad es mucha. ¿Cuántos creen que es mucha la mies? Sí lo es, hermano. Dice, la mies a la verdad es mucha, y mire cómo dice, mas los obreros, pocos. Y eso no ha cambiado hasta el día de hoy.
¿verdad? Dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mire, la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Por qué será eso? Bueno, esta respuesta está en el capítulo anterior, en el que los compartía el pastor Mauricio. ¿Sabe por qué son pocos los obreros? Mire, porque hay muchos que quieren ser obreros. Hay muchos. Pero claro, después de hacer su voluntad primero. ¿Sí se acuerda cómo? Si usted ha leído el capítulo anterior, usted va a ver que muchos le decían, Señor, te quiero seguir, pero primero déjame que haga esto. O sea, pero primero tengo que hacer esto y después, cuando ya tenga tiempo, entonces yo te puedo seguir. Señor, déjame que primero entierre a mi padre y después te sigue. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le dijo el Señor, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Mire, dice Lucas 9:57, se lo voy a leer para avanzar en el tiempo. Mire, vamos a ver unos que querían seguir al Señor. Mire, yendo ellos, dice, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Wow, este sí tenía ganas de servir. A donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sí, el privilegio de el Señor le dijo al otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Verso 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Entonces también, digo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno. ¿Cuánto dice? Ninguno. ¿Cuánto es ninguno? Pues ninguno. Ni uno, ¿eh? Ni uno. Dice, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, o sea, se vuelve primero a hacer sus cosas antes que el servicio a Dios, dice, es apto para el reino de Dios. Tremendo, es apto para servir. El precio de seguir a Jesús, hermano, demanda algo que muy pocos, me voy a incluir, estamos dispuestos a dejar para no hacerle agravio. ¿Y sabe qué es? El yo. Primero yo. Alguien puso una vez ahí en las redes sociales, primero yo, segundo yo, y si sobra un poquito, pues también para yo, dice el salvadoreño. Dice el verso 3 ahí de Lucas, volviendo a Lucas. Mire cómo dice, el verso 3 dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Mire, nótese el énfasis, yo los envío, dice el Señor, para enfatizar que Él, fíjese qué importante, que Él va a tener cuidado de ellos. Los está mandando a un terreno hostil, no es fácil la tarea. Los está enviando a un lugar donde va a haber mucha dificultad, pero Él va a estar con ellos. Y eso es lo importante, mire, por eso es bien importante que cuando usted vaya a hacer algún servicio a Dios, que Él lo haya enviado, para que Él lo respalde, para que Él, como Él lo envió, Él lo va a respaldar. Porque Dios no es como de esos que te dicen, ve, y tú dices, ¿y usted? Yo te veo por internet. Así hasta yo, cualquiera le alaba, dice el pastor Mauricio. Mire, vamos al cuidado que tiene él. Ahí en el verso 4 dice, mire cómo les dice, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. No llevar bolsa, hermano, ni alforja, ni calzado, ¿sabe de qué tiene el sentido? De que no estén preocupados por nada más que por servir a Dios, que por hacer la misión que Él los envió a hacer, que no tuvieran ninguna distracción. Por eso les dice, mire, a nadie saluden en el camino. O sea, no les está diciendo que sean malcriados, que no saluden, no, sino que no se entretengan en nada, porque la misión apremia. ¿Sabe por qué? Ahorita lo vamos a ver. Mire, no se nos manda, como le digo, a que seamos mal educados. En pocas palabras,
No pierdan el tiempo en detenerte a conversar de otros asuntos que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Porque la misión es específica. No pierdas el tiempo. El tiempo perdido, hermano, es como el agua derramada. No se puede recoger. ¿Y sabes que un día daremos cuenta de qué hemos hecho con el tiempo? Sí. Un día vamos a darle cuenta al Señor qué hemos hecho con el tiempo. Mire, cuando Dios te dé una tarea, te dé un ministerio, te dé un trabajo, debemos ser diligentes y obedientes al llamado de Dios. El Señor de la mies es el mismo Jesús. Él es el mismo Señor de la mies. El que envía es Él. Y Él es el que da las instrucciones. Porque a veces nosotros queremos servir al Señor, pero las instrucciones las queremos poner nosotros. ¿Verdad? Es como cuando usted llega a un trabajo. Si usted llega a un trabajo, su jefe le va a decir lo que tiene que hacer. No llega usted a decirle, yo voy a hacer esto nada más y usted no me puede mandar a mí. No. Si Jesús es el Señor de la mies y Él es el que envía, las instrucciones las gira Él. Porque Él es el Señor de la mies. Por eso, mire, ¿sabe qué? A mí me fascina el apóstol Pablo. Wow, el cristiano más influyente de todos los tiempos. Le escribe al joven pastor Timoteo, ahí en 2 de Timoteo, te lo voy a leer. Mira las instrucciones que le da al joven. Mira cómo le dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, en el verso 4 hasta el 7. Mire cómo le dice. Le dice otra vez, ninguno. ¿Cuánto dijimos que era ninguno? Ni uno solo, ¿verdad? Dice, ninguno que milita, o sea, ninguno que sirve. Militar es servir. Ninguno él va a tomar la figura militar. ¿Ah? Dice, ninguno que milita, ¿cómo dice? Se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. O sea, si Dios te mandó una misión, sé obediente a la misión, no te enredes en otras cosas. Si quieres agradarlo, a fin de agradarlo, dice, mire, también el que lucha como atleta, dice, no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Le dice, considera lo que digo. Yo lo considero. Y el Señor le dice, te dé entendimiento. Mire, no es que las cosas seculares sean malas. No son malas, ¿verdad? Malo es cuando le damos más énfasis a eso que a la tarea que Él te haya encomendado. En lo que más batallamos nosotros es en la administración, en la mayordomía en cuanto a nuestro tiempo. Porque cuando lleguemos a donde Marta y María nos vamos a dar cuenta de eso. Dice Lucas allí en el verso 5. Lucas capítulo 10, verso 5. Les dice, mire las instrucciones que les dice Él. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Verso 6. Mire cómo dice, y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, dice, se volverá a vosotros. ¿Qué es un hijo de paz? Esa es una expresión aramea. Es un hebraísmo típico de ellos. Significa un hombre pacífico. O un hombre de buen concepto. Un hombre educado. Un hombre de buena reputación. Mire, el evangelio, ¿sabe que el evangelio es para el que lo recibe? No es para aquel que no lo quiere recibir. A veces nosotros estamos ahí en sitio y la gente dice, ay, va pues, ¿por qué? Para que ya no me sigas diciendo. Y luego decimos, ay, ya se convirtió el hermano Pedrito, ay, se convirtió, ¿saber en qué? Sí, pues lo enfadaste. Dice el verso 7. Dice el verso 7, posada en aquella misma casa, dice, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. Uy, esa frase hoy en día, ¿cómo suena? El obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, mire, comiendo y bebiendo lo que les den. O sea, no exijan nada. No pidas que quieres una Big Mac con carne del cielo, con el mejor corte. No, come lo que te den. Sí, pues ya ve que hoy en día algunos solo agua alcalina toman. Solo agua, híjole,
Dice, no anden de casa en casa. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué les dice el Señor, no vayan de casa en casa? Sí, lo que sucede es que no llegas a una casa y como veas que pues no hay mucha comodidad, andes buscando a ver otra. A ver dónde, como algunas veces llegan a las congregaciones y lo primero que ven es cuántos miembros tiene. Y si tiene muy poquitos, me voy a otra, a buscar otra donde tenga más, porque pues allá hay más. Entonces, el interés no es la obra de Dios, sino un interés propio. No andan de casa en casa buscando mejores comodidades. Mire, el obrero es digno de su salario. ¿Qué significa eso? Bueno, no quiere decir que el salario se esté refiriendo al Señor a un precio o a algo monetario. No. La expresión significa que toda labor merece una retribución. Dios no es deudor de nadie. Y si Dios te envía, Dios te va a sostener. Dios te va a sustentar. ¿Por qué? Porque Él te envió. Imagínate que Él te envíe y que no te dé lo que necesites. Sería injusto y Él no es injusto. El problema es que a algunos Dios nunca los envió y se pusieron solos. Y como se pusieron solos, fracasaron. ¿Por qué? Porque Dios nunca los puso. Y yo nunca te dije, yo nunca te envié. Te fuiste solo. Mire, ¿y cuál sería el salario? Bueno, lo va a decir en el verso 8. Dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, ¿qué dice? Comed lo que os pongan delante. Ese es el salario. Comed lo que os pongan, esa sería la retribución y el pago que recibirían, o sea, el sustento. No necesita nada más. Pablo dice que gran ganancia es la piedad, acompañada ¿de qué? De contentamiento. De contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, dice Pablo, y sin duda nada te vas a llevar. El día que te mueras, hermano, no te vas a llevar nada. El Mercedes ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. La troca bien perrona. Ahí se va a podrir. Por aquello, por lo que tanto te has afanado, ahí se va a quedar, hermano. Pero sabes, hermano, hay algo que sí te puedes llevar. Hay algo que sí, hermano, trasciende este mundo, que ese es el trabajo que hayas hecho para el Señor. Todo aquello por lo cual hayas servido, eso sí, un día vas a poder estar delante de Dios cuando Él venga y trae el galardón con Él y vas a ser recompensado por el trabajo, por la obra, por el servicio. Y de eso, hermano, es de lo que debemos de preocuparnos, de servirle a Él. Mire, dice el verso 9, sanad a los enfermos que en ella haya y decidles, se ha acercado el reino de Dios. Mire, el evangelio es la buena noticia que tiene un único propósito: hacerle bien a todo aquel que lo recibe. Ese es todo el propósito que tiene el evangelio. Por eso eso es la gracia. Gracia es esa buena voluntad que hay en Dios de hacerte bien. Eso es gracia. Dice, y conlleva también, hermano, una gran responsabilidad de aquel que lo escucha. ¿Sí? Es una responsabilidad para el que lo recibe y también para aquel que lo escucha. Y también para aquel que lo predica. Somos responsables. ¿Sabías que somos responsables de todo lo que escuchamos? Nosotros decidimos qué escuchar. Esa es una decisión. Bueno, excepto que vayas en un colectivo y escuches pues lo que ahí se pone, ¿verdad? Pero escuchar tiene el sentido de prestar atención a las cosas. Oír y escuchar son dos palabras muy diferentes. Dice el verso 10. Mire, es bien interesante y bien triste. Mire, yo he hecho evangelismo por muchos años con un grupo de hermanos. Y a veces uno tiene la expectativa de que salir a predicar el evangelio, hoy la gente, porque uno conoce el evangelio y uno espera una respuesta favorable de las personas a la hora de que lo predicas, de que te acercas a las personas. Pero mira, es cuando tú sales a predicar el evangelio que te das cuenta verdaderamente de la disposición que hay fuera de estas paredes de recibir el evangelio, del rechazo que se presenta a la hora de predicar el evangelio, de los ultrajos, de las señas que te hacen a veces en la calle. Pero nos gozamos por eso, porque somos bienaventurados, dice la Escritura, cuando por causa de Él nos maltratan, nos ultrajan y dicen cualquier cosa de nosotros mintiendo. Dice, mire, el rechazar el mensaje de Jesús tiene muchas consecuencias y eternas. Dice el verso 10, más en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban,
saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. O sea, sacúdanse el polvo, pero no los dejen sin el mensaje, para que ellos sean responsables. A veces nosotros cuando pretendemos predicarle el evangelio a alguien y en el momento que nos rechaza, a veces ese celo santo que te molesta y ya no le quieres dar el mensaje. No, tan siquiera dile, mire, Cristo te ama. Ese es el mensaje. Cristo te ama porque por amor Él vino a salvarnos. Cristo te ama, a pesar de lo que eres, a pesar de lo que somos. Dice, mire, el verso 12, y yo os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Y dice el verso 13, ay de ti, Corazín. Fíjate las expresiones de Jesús. Ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Mire, el ay de Jesús es un ay de tristeza. No es un ay como cuando lo manda la esposa a la tienda a comprar la despensa y le dice, y ay de ti, ¿se te olvida algo? Uy. Hermano, yo he necesitado muchas oraciones. Gracias por sus oraciones. Es un reto grande ir a traer despensa. Dios es bueno y misericordioso. Dice, haz de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros, tiempo que se hubieran arrepentido. Dice, mire, en la actualidad, fíjese que no existen estas ciudades, con dificultad se pueden ubicar en donde estuvieron. Se desaparecieron. El verso 14 dice, por tanto en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Tiro y Sidón eran ciudades cananeas, ¿sabía? Fíjate, eran ciudades cananeas, Tiro y Sidón. ¿Se acuerdan de aquella mujer cananea que vino con Jesús a rogarle por su hija? Aquella mujer cananea que vino, que le imploró a Jesús que le sanara a su hija. La mujer silofenicia, que le dijo a Jesús que aún los perrillos comían de las migajas que caían de la mesa de sus amos. A Jesús le impactó eso, una mujer cananea. Él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No recibía a los gentiles él. Una vez los griegos quisieron hablar con él y no los recibió. Porque él traía una misión específica, él venía a su pueblo. Y esa mujer cananea vino y él le dijo, no es lícito, no está bien dar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Está duro eso, ¿verdad? Sí, Señor, le dijo la mujer, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor dijo, oh mujer, grande es tu fe, que se haga como has dicho. Gloria a Dios. Qué fe tenía esa mujer. Dice el verso 15, y tú, Capernaúm, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Capernaúm, ¿sabes que Capernaúm es donde Jesús más milagros hizo? Es considerado el cuartel general. En Capernaúm es donde más rechazo tuvo. Por eso le dice, tú, Capernaúm, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Dice el verso 16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Mire, rechazar el mensajero es rechazar el mensaje, y esto implica rechazar al dueño del mensaje. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice Juan, y el que no, la ira de Dios está sobre él. Verso 17. Mire qué interesante. El verso 17. Dice que volvieron los 70. Volvieron de la misión. Y mire cómo volvieron. Dice que volvieron los 70 y volvieron con gozo. Con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Volvieron con gozo. Mire, si usted alguna vez ha salido a predicar el evangelio
Wow, hermano, mire, ¿usted quiere ver el poder de Dios? Y el poder que tiene la palabra de Dios, salga a predicar el evangelio. Y se va a dar cuenta el poder que hay en la palabra de Dios. El poder para sanar, para salvar, para rescatar, para restituir, para derribar, para plantar, para establecer. Hermano, mire, la palabra de Dios, por eso el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, pero no es porque lo había leído, o porque se lo enseñaron, no, porque lo había vivido, hermano, porque lo experimentaba. Por eso Pablo hablaba de lo vivido, de lo que él había experimentado, hermano. Por eso los 70 vinieron gozosos. Uy, cuando yo leía eso, wow, yo en muchas ocasiones yo volví gozoso. Gozoso de ver el poder de Dios, el poder que hay en la palabra de Dios. Y gozoso también por cuántas veces me maltrataron por predicar el evangelio, porque también eso es causa de gozo. Dice el verso 18, les dijo el Señor, mire, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mire, no estaba hablando el Señor de que en ese momento lo echaron del cielo, sino que su fuerza había quedado anulada, quedando sujeta a la autoridad de Jesús, a la autoridad que tiene la predicación del evangelio. Dice el verso 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Cuántos creen eso? Yo lo creo, hermano. Yo lo creo. El Señor le ha dado autoridad a la iglesia. Pero ¿sabe por qué a veces no tenemos autoridad? Invítame a un café y se lo explico. Mire, dice el verso 20, les dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Mire, los nombres están escritos en los cielos para darnos esa seguridad, esa garantía, esa confianza en Él, de que nuestros nombres están escritos, y usa esa metáfora utilizada para que usted y yo podamos tener esa seguridad que en Cristo Jesús estamos seguros, como lo explicaba el pastor Babi el domingo, que las ovejas Él las tiene en su mano y nadie las puede arrebatar. Y nadie, ¿sabe quién es nadie? Nadie. Ninguno, ni uno, y nadie las arrebatará de mi mano. Dice, nadie, hermano, puede arrebatar las ovejas de la mano del Señor. Dice el verso 21. Me quedan 10 páginas. Dice el verso 21, en aquella misma hora, mire, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Qué lindo el Señor. Dice el verso 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Verso 23. Y volviéndose a los discípulos, les dijo, aparte, dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Imagínate, hermano, oye, ellos lo vieron. El apóstol Juan dice que lo que hemos visto y oído, tocante, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Yo vivo pensando casi todos los días, porque uno no sabe cuándo se va a morir. ¿Cuántos saben cuándo se van a morir? Uno no lo sabe, hermano. Y a veces en la noche yo, antes de dormirme, yo le digo al Señor, Señor, ¿qué tal lo hice hoy? No sé si Él me dirá, ay, hoy metiste la pata bien feo. Y me pongo a pensar si mientras duermo Él viene por mí, y si me tocase estar frente a Él, ¿qué me dirá el Señor? Poder mirarme en sus ojos y reflejarme y perderme en su mirada. Como decía Wilkerson, si despertaré una sonrisa en Él y me dirá, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y esas palabras
deben alentarnos, hermano, todos los días a servirle, a seguir adelante sin desmayar, a seguir dependiendo de Él, sabiendo que un día, hermano, y ese día está muy cerca. Dice el verso 23, el 24, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Dichosos los que lo vieron, hermano, y dichosos todos los que no lo hemos visto, pero hemos creído. Dice el verso 25, dice, y aquí, mire, un intérprete, o sea, un doctor de la ley. Este estaba allí en medio de ellos. Dice, un doctor de la ley se levantó. Fíjate, este está escuchando lo que Jesús está diciendo. Porque si sigue la narración lo da a entender. Que se levantó de allí, de en medio de ellos. Se levantó y le dijo, mire, ¿para qué? Dice, para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Dice, mire, como siempre estaban esta clase de personas que seguían a Jesús, solo para ver en qué lo podían agarrar para acusarlo de algo. No les interesaba la palabra. No, ellos tenían otros objetivos. Ellos lo que querían era ver en qué Jesús se equivocaba para poder acusarlo de algo. Pero fracasaron. Mire, así eran estas personas, le dice, mire, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Mire, su pregunta tiene el énfasis de decirle, ¿qué gran acto heroico yo debo de hacer para que yo pueda obtenerlo? ¿Qué gran sacrificio puedo hacer para que yo pueda obtener eso? Pero Jesús, mire, Jesús como Él sabe que este es un doctor de la ley, lo va a llevar al campo del conocimiento, donde Él es maestro. Porque mire, ellos se jactaban de que ellos eran los maestros de Israel. Mire lo que le dijo. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Sabe que eso era una ofensa para ellos? Muchas veces Jesús les decía, ustedes y erráis, les decía, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ellos se consideraban los maestros. Y que alguien viniera y les decía que no sabían interpretar la ley. ¿Cómo lees? No sabes leer. ¿Cómo lees? Mire, y es bien importante la expresión, hermano, porque mire, también nosotros mismos muchas veces leemos y no entendemos lo que leemos, y al final salimos diciendo cualquier cosa que se nos antoja. Cuando yo estudiaba, sigo estudiando, a veces nos hacían ejercicios de comprensión lectora. Te ponían a leer un pasaje y te decían, dime qué entendiste. Parece Sammy yo. Me dice, vuelve a leer. Y ahora explícamelo. ¿Qué entendiste de lo que leíste? Porque a veces leemos la escritura, hermano, y no entendemos nada, pero la leímos. Ya me leí toda la Biblia, hermano. ¿Y qué aprendiste? No sé, pero ya leí. Por eso les dice él, ¿cómo lees? ¿Cómo lees? ¿Qué entiendes de lo que lees? Mira el verso 27. Acá respondiendo le dijo, qué espiritual. Qué espiritual. Mire lo que le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Mire, este texto, ellos se los enseñaban a los niños desde chiquitos. Se lo aprenden de memoria. Se aprenden de memoria ese pasaje, pero no les pasa como muchas veces le pasa a algunos cristianos, que se aprenden textos solo por aprenderlos y no saben ni lo que dice. Ayúdate que yo te ayudaré, dicen. Así dice la Biblia, dicen. En serio. Y no pueden cambiar una llanta del vehículo y dicen, todo lo puedo en el que me fortalece. Mire, como buen judío le recita el texto. Y Jesús le dice, en el verso 28, bien has respondido. O sea, sabes lo que has dicho. Pero ahora le dice, lo lleva del conocimiento a la práctica. Ahora hazlo. ¿Cuánto sabes de la escritura? Hermano, yo anoche me aprendí el Salmo 119 de memoria. Ahora vívelo. Ahora hazlo.
Le dice, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ay, no sabía. ¿Y quién es mi prójimo? Mire, ¿sabe qué enseñaban los judíos? Aquellos de aquel tiempo. Que un prójimo de ellos era otro israelita. No enseñaban ellos que un prójimo podía ser cualquier persona. Torcían el texto, ¿sabe qué? Torcían el texto diciéndole, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y el texto no dice eso. Por eso Jesús algunas veces les dice, ¿se acuerdan que les fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La ley no decía eso. Por eso les decía, mas yo les digo. Porque eso les enseñaban. Mire, así que es claro que con la pregunta, ¿quién es mi prójimo? El doctor de la ley trataba de acallar su conciencia. Porque yo sí creo que él sabía. Nomás era un pretexto. Quería ver a ver qué le decía Jesús. Ah, bueno, a ver qué le contestaba. Entonces, mire, viene el Señor y le va a responder con una parábola. A mí me ministra mucho el pasaje porque sabe que hay personas que son iguales que este doctor de la ley, que te hacen preguntas solo para saber qué tanto sabes. Y algunos te hacen preguntas solo para cuestionar tu respuesta. Te hacen una pregunta y te dicen, ah, no estoy de acuerdo con su respuesta. Mira, entonces, ¿para qué me pregunta? Si no le va a aparecer la respuesta. Porque quiere una respuesta que muchas veces, igual que acalle la conciencia. Y no quieren, y andan buscando, van de un lado a otro, buscando quien les dé una respuesta que a ellos les convenga. Como esta persona. Dice el verso 30, respondiendo a Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Verso 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Mire, qué falta de empatía tenía este sacerdote. Pasó de largo. Y dice el otro, mire, el 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿Sabe que el levita era ayudante del sacerdote en el templo? Y tal el maestro, tal el alumno. Dice el Señor Jesucristo que el alumno no es más que el maestro. Bástale al alumno ser como el maestro. Si el maestro es un haragán, ¿cómo cree que es el alumno? Es haragán. Si el maestro es un desobligado, ¿cómo será el alumno? Igual. Será el pueblo como el sacerdote, dice el profeta Oseas. Si el pastor es un desamorado, que no le interesan las ovejas, ¿cómo es el pueblo? ¿Desamorado? ¿Igual que él? ¿Igual que él? ¿Será el pueblo como el sacerdote? Pero un samaritano le dice que iba de camino, y en el verso 33, vino cerca de él y viéndole, dice, fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y le pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, y le vuelve a decir lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Mire, qué interesante. Muchas veces sabemos hacer muchas cosas. ¿Y sabe por qué no las hacemos? ¿Sí? Porque no queremos. Por eso no las hacemos. Porque no queremos hacerlas. Porque primero queremos enterrar a nuestros familiares que están muertos, para que están enfermos, para venir y servir a Dios. Los obreros siempre, la mies siempre será mucha y los obreros muy pocos. Mire, ya para ir terminando, me quedan 5 minutos. Voy a tratar de ser breve con Marta y María, porque es bien importante.
Dice, aconteció que yendo de camino, en el verso 38, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en casa. Mire, qué privilegio, hermano. ¿Qué haría usted si Jesús entrara a su casa? No, inmediatamente se pone a recoger todo el zapatero. Que deja al esposo que nomás llegue y fácil, saca los zapatos. A hacer limpieza, a lavar, preparar. Y entró el Señor a ordenar. Mire, dice el verso 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, dice, ¿qué hacía ella? Oía su palabra. Esta tenía una hermana, dice, que se llamaba María, que se sentaba a los pies de Jesús para oír la palabra del Maestro. Jesús entra a la casa. Qué interesante, a mí mire, y es que me llama mucho la atención. Quisiera ser más explícito, pero por asuntos del tiempo. ¿Qué hace usted cuando va a visitar a un amigo? Es bien interesante. ¿Qué hacía Jesús? Ellos eran sus amigos, María, Marta y Lázaro. Jesús no perdía el tiempo. Entraba, ¿de qué les hablaba? ¿De qué cree usted que les hablaría Jesús a ellos? ¿Del clásico de Jerusalén? ¿De los Seahawks? ¿De qué cree que hablaría Jesús con ellos? Del reino, hermano. El lenguaje de Jesús es ese. Hablar del reino de Dios. Traer un mensaje que trae vida para el que lo escucha. Y ese debe ser nuestro objetivo también. Cuando usted visita a su familia, cuando usted visita a sus amigos, testifique de Jesús. Testifíquele. Háblele de Cristo. Que vean en usted que algo hay en usted que ellos no tienen para que ellos anhelen lo que nosotros tenemos. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces llegamos con nuestros amigos o llegamos a nuestros trabajos y nosotros nos comportamos igual que los demás. Para que no vean que soy raro. Debemos ser diferentes, hermano, no raros. Porque sí, a veces nos comportamos muy raro. Mire, el verso 39 dice que ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Mire, Marta y María eran amigas de Jesús. Son las hermanas de Lázaro. Vamos a ver aquí dos actitudes muy diferentes. Mire, María no quiere perderse ningún detalle de la palabra de Jesús. Que Jesús hospedara en su casa era una gran honra y María lo sabe. Pero Marta se preocupa más por las tareas que surgen al recibir visitas. La indignación va creciendo a tal grado que esta mujer explotó. ¿Y sabe que terminó hasta regañando a Jesús? Hasta él se lo llevó en cuenta. Mire, dice el verso 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado? Ay, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Ha visto esas personas que en todo andan? Sirven en un lado, sirven en otro, sirven aquí, sirven allá, hacen para acá, hacen para allá, en todos lados andan. Aprendices de todo y maestros de nada. Mire, conozco una persona que servía, hermano, no es de esta congregación. Le voy a aclarar. Ya, para que no me diga como me dijo un hermano un día, hermano, ¿usted lo dice por mí? Le digo yo, no, lo digo por el señor que vende paletas allá afuera. Por él. Mire, esta persona servía en todos los ministerios porque él decía que le gustaba servir a Dios. Pero de repente andaba de malas. ¿Sabe por qué? Porque decía que solo él trabajaba y que los demás no hacían nada. Sí, hermano, nadie me ayuda, solo yo trabajo y los demás no hacen nada. Tipo Marta. Tipo Marta. ¿Qué? Oye, Señor, ¿no le dices que me ayude? Solo yo sirvo, solo yo limpio, solo yo hago y ella no hace nada, nomás quiere pasar leyendo la Biblia. Escuchando la palabra. Enojada porque, imagínense, se enojaba porque su hermana quería escuchar al Señor.
Verso 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas. Verso 42, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ya para terminar, mire, Jesús no está enseñando a desatender las obligaciones y tareas, porque algunas personas, hermano, algunas hermanas, se quejan del varón que no ayuda en la casa, porque solo quiere pasarse metido en la Biblia. Todo tiene su tiempo, hermano, y viceversa también. Hay que ser sabios. Todo tiene su tiempo, hermano. Mire, ¿y sabe qué es lo que pasa? Mire, Marta representa a aquellos cristianos llenos de actividades. Aquellos cristianos que no tienen tiempo para estar con Jesús. Porque están llenos, tienen 3 trabajos, 4, 5, no tienen tiempo. Entran en un trabajo a las 5 de la mañana, salen a medianoche y a la 1 se enganchan en otro porque trabajan en edificios y todo. Oye, ¿y el Señor? ¿Dónde lo dejaste? Marto y Marta, afanados y turbados. Marta representa a aquellos cristianos llenos de activismo, que no tienen tiempo para estar con Jesús, no tienen tiempo de tener comunión con Él. ¿Sabe por qué? Porque están muy ocupados. Y esto le ocurre también, voy a hacer autocrítica a algunos ministros, que se llenan de tanta actividad que ya no hay tiempo para buscar dirección de Dios. Algunos ya ni adoran. Algunos hermanos ya ni están en las reuniones porque de tanta actividad que tienen, vienen corriendo, ni el mensaje han hecho y vienen en el camino haciéndolo, ponen a manejar a la esposa, pues no ha terminado el mensaje. Y algunos hasta se pasan, hermano, algunos vienen, Siri, hazme un mensaje. Sí, ya ve ahora con la tecnología, hay que aprovechar la tecnología. Ya ni adoran porque a última hora, como le digo, andan haciendo el mensaje, llegan corriendo al servicio, algunos entran hasta en la moto adentro porque llegan tarde. ¿Sabe por qué? Porque no hubo tiempo de estar con Dios. No hubo tiempo de tocar el corazón de Dios para traer un mensaje que venga del corazón de Dios, que nutra al pueblo, que le dé al pueblo lo que el pueblo necesita. Ahí vas a ver sus mensajes todos flojos, salen hablando cualquier tontera, perdón la palabra. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo para estar con el Señor, para traerle un mensaje que al pueblo le nutra, que el pueblo crezca. Mensajes más muertos, hermano, que no... Bueno, ya para terminar. María representa todo lo opuesto. María representa a aquellos cristianos que aman estar en la presencia de Jesús, que aprovechan cada instante para estar con Él, para escuchar su voz, para escuchar su palabra. Son aquellos cristianos que son como el profeta Samuel. Ponte de pie, por favor. Aquellos cristianos, hermanos, que debemos de ser todos nosotros. Como el profeta Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Acompáñame a orar para entregar este tiempo. Perdón, me pasé un minuto. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, nos instruye. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, mi Señor, a ser ese tipo de cristianos, Señor, que anhelamos tu presencia, que anhelamos escuchar tu voz, que anhelemos, Señor, el estar contigo. Ayúdanos, Señor. Gracias en esta noche. Llévanos con bien a nuestros hogares, mi Señor. Y gracias porque el día de mañana es un día especial, Señor, que esta nación se toma, mi Señor, para agradecerte, mi Dios. Que en cada hogar de esta gran nación en la cual tú nos has permitido estar, Señor, podamos tomar un tiempo, Señor, para decirte gracias, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén y amén.